Patrick había querido ser sacerdote desde la infancia. No entró en el seminario, pero no renunció a su sueño. Patrick consiguió un trabajo como cuidador en el propio Vaticano, con la esperanza de que un día pudiera ponerse una sotana. Cuanto más avanzaba Patrick, más inalcanzable parecía su objetivo. Limpió cuidadosamente todas las habitaciones y al reunirse con los sacerdotes, vertió con entusiasmo pasajes de la Sagrada Escritura. Incluso logró limpiar la habitación del Papa un par de veces. Desafortunadamente, nunca lo notaron, hasta un fatídico momento que lo cambió todo. Ese día estaba limpiando algunos muebles viejos almacenados en un pasillo grande y polvoriento. Entre todos los demás trastos, un escritorio de caoba y una silla a juego llamaron la atención de Patrick. El cuidador inmediatamente quiso sentarse para poder sentirse como un miembro de alto rango del clero. El escritorio inmediatamente comenzó a temblar, como si no estuviera feliz de que un cuidador común se hubiera sentado en él. Los cajones del escritorio se abrieron y de ellos salió volando un pergamino, un bolígrafo y un tintero. Aterrizaron directamente sobre el escritorio como si fueran guiados por una fuerza desconocida. Patrick escuchó una voz detrás de él que se dirigía al cuidador por su nombre. Patrick estaba asustado pensando que uno de los clérigos lo había visto holgazanear, pero cuando Patrick se dio la vuelta se asustó aún más. Detrás de él, en el trono, estaba sentado un verdadero ángel. Sus alas se movieron a la par con la sonrisa en su rostro. Patrick quería levantarse y huir, pero el ángel lo invitó a quedarse y compartir el deseo de su corazón. El portero, sin dudarlo, dijo que quería ser papa. Inmediatamente después de que Patrick dijo eso, la hoja del pergamino voló más cerca de él y la pluma apareció en su mano. El ángel respondió que cumpliría este deseo sin demora, pero que saldría muy caro. A cambio, Patrick tuvo que renunciar a su benevolente intención de hacer buenas obras. Y un momento después, el texto correspondiente estaba en el papel frente a él. El cuidador lo firmó y se dio la vuelta, pero ya no había nadie en el trono detrás de él. Algunos funcionarios de la iglesia entraron corriendo al salón y se dirigieron a Patrick. Su santidad, la inauguración se llevará a cabo en 2 horas. El antiguo cuidador cambió su nombre y siguió siendo el papa más controvertido de la historia durante bastante tiempo. Finalmente, cuando la Fundación SCP confiscó los muebles de caoba, todas las referencias al reinado de Patrick fueron eliminadas de internet, los registros del Vaticano y de todas las demás fuentes. Los muebles se encuentran actualmente dentro de la Fundación con el número SCP-738. SCP-738-1 es el escritorio. La silla de respaldo alto está numerada como SCP-738-2 y la silla de oficina con forma de trono se conoce como SCP-738-3. Las propiedades anómalas del objeto solo se manifiestan cuando un ser vivo, uno con al menos un bajo nivel de inteligencia, se sienta en la silla frente al escritorio. Mientras tanto, el trono de SCP-738-3 debe ubicarse detrás de ellos. Durante la activación, los cajones del escritorio se abren. El papel del pergamino, un tintero y un bolígrafo salen volando de ellos. Cuando el papel aparece delante del sujeto, aparece una frase escrita con tinta. Estos cambios se pueden ver a través de una cámara de videovigilancia. Si hay un extraño en la habitación, es posible que el efecto no se produzca. El trono se inclina hacia atrás en este punto. El trono se acerca a SCP-738-2 o se coloca frente a él. La voz de la criatura sentada en el trono suena distorsionada en grabaciones de audio. Sin embargo, es imposible que alguien vea a la criatura a menos que esté sentado sobre SCP-738-2. La voz que apareció al inicio de la activación de la anomalía ofrece al sujeto varias tentaciones. Podrían estar relacionadas con el poder, el dinero, la libertad o incluso una relación romántica. Si el sujeto expresó su propia sugerencia, la voz se queda en silencio por un momento. Esto puede ir acompañado de negociaciones prolongadas si el sujeto no quiere pagar el precio establecido, sobre todo si pide algo que beneficie a los demás. En ese caso, es posible que no se conceda la solicitud. Cuando ambas partes llegan a un acuerdo, el trato se acepta y se ejecuta de inmediato. La tarifa también se cobra instantáneamente. Esto suele ir acompañado de un fuerte dolor físico y emocional. La fuerza de este dolor es directamente proporcional a la complejidad y globalidad de la solicitud. Resulta que los sujetos pagan el doble del precio de sus peticiones, pero la criatura hace una advertencia acerca de esto. Siempre menciona que la tarifa es obligatoria y que esta tarifa no depende del dolor que tendrá que soportar el sujeto. Según quienes participan en este proceso, las voces que escuchan son distintas a las de la grabación. Todos los sujetos
sujetos también describen la apariencia de la criatura de manera diferente. Pero a pesar de su forma, todas sus descripciones contienen adjetivos como seductora y encantadora. Además, la apariencia de la entidad cambia durante cada visita, incluso para el mismo sujeto. Sin embargo, si pasa una cantidad insignificante de tiempo entre sesiones que involucran a la misma persona, entonces la criatura adquiere una forma similar o idéntica. Así, en el primer experimento, la entidad tomó la forma de una persona vestida con una chaqueta roja y dorada. Le ofreció al investigador el cariño de todas las mujeres que quería, así como la condición de miembro del Consejo O5. Él, por supuesto, se negó, y gracias a esta negativa, los investigadores pudieron descubrir que todo el material de papelería luego vuela de regreso al escritorio a una velocidad de unos 10 metros por segundo. La criatura generalmente ofrece libertad a los empleados de clase D, o al menos una habilidad que puede ayudarlos a obtener esta libertad. Por ejemplo, un empleado tuvo que sacrificar la vida de su mejor amigo a cambio de su propia libertad. El hombre desapareció de inmediato de las instalaciones de la fundación, pero 5 horas después, los empleados de la fundación encontraron al fugitivo, quien dijo que esta vez la entidad había tenido la forma de un extraño seductor. Durante este experimento también se descubrió que el pergamino anómalo está hecho de piel humana. Había otro empleado de clase D a quien no se le ofreció la libertad. A cambio, la anomalía le dio al sujeto una habilidad que hizo imposible que estuviera contenido en una celda. La criatura solicitó todos los recuerdos de su madre. Después de intentar llevar al fugitivo regreso a su celda, murieron 12 empleados, al igual que el propio empleado de clase D. Para evitar que vuelvan a suceder cosas similares, la fundación decidió permitir el acceso a la anomalía solo a investigadores o empleados de clase D con un coeficiente intelectual por debajo de 60. Tales sujetos de prueba simplemente no están en condiciones de soñar con algo global y generalmente solicitan cosas sencillas. Por lo tanto, un empleado de clase D con discapacidad intelectual pidió un Sloppy Joe, un sándwich de carne molida y salsa, a cambio de su juguete llamado Mopsy. Este empleado realmente apreciaba su juguete, pero fue difícil para él rechazar el conejo rosa gigante en el que había aparecido la anomalía. Los investigadores tenían dudas de que la entidad se le apareciera a alguien con discapacidad intelectual, ya que el sujeto tiene que saber leer para firmar documentos. Sin embargo, SCP-738 preparó su propio sistema de escritura especial, que consta de pictogramas y dibujos para que el sujeto pudiera de alguna manera leer el papel y comprender. El pobre quedó muy afectado por la pérdida de su juguete. Cuando se le ofreció algo similar y lo nombró Mopsy, desapareció inmediatamente. Dado que los peligros potenciales de la anomalía superan sus supuestos beneficios, se hicieron repetidos intentos para destruirla. Sin embargo, las balas, el fuego y los explosivos resultaron ser impotentes. Un golpe directo con un hacha logró dejar un largo corte en el escritorio de madera. El agente que había blandido el hacha murió inmediatamente en agonía, y la herida se sanó por sí sola durante un periodo de muy largo tiempo. Como tal, se detuvieron todos los intentos de destruir los muebles. Después de eso, uno de los investigadores trató de averiguar cuál era la anomalía a partir de la anomalía en sí. La criatura se le apareció en forma de una enorme serpiente y le reveló algo al científico que le puso en un centro psiquiátrico. Pero sobre todo, a la criatura le gustó Sheldon Kurtz, el jefe del departamento legal de la fundación. La entidad adaptó la apariencia de un profesor que había enseñado a Katz en la facultad de Derecho. Su conversación duró alrededor de 41 horas, luego de las cuales Katz se desmayó por el agotamiento. Antes de este experimento, el abogado había redactado un documento que confirmaba que asistía a la reunión de SCP-738 en su propio nombre y que la fundación no le había asignado ninguna tarea. Luego, discutieron la definición de la palabra deberá durante mucho tiempo. El abogado se negó a revelar la naturaleza del trato, pero la anomalía pareció gustarle, porque después de eso apareció un sobre de cuero rojo que olía fuertemente a azufre. Dentro había una nota que decía que la anomalía se divirtió mucho con Katz y que estaría feliz de verlo en cualquier momento. Bueno, un abogado hace un pacto con el diablo. Estrictamente hablando, esta anomalía a menudo se llama el trato del diablo. ¿Pero es la entidad realmente el diablo? Me inclino a creer que la entidad no existe en absoluto. Creo que los muebles en sí tienen una influencia memética. Cuando un sujeto se sienta en SCP-738-2, su personalidad se divide. El sujeto ve entonces una manifestación secreta de su personalidad sentada en el trono negativa o positiva. Los sujetos eligen proyecciones para estas manifestaciones de manera subconsciente. La personalidad dividida crea un
un campo magnético tan fuerte que sus pensamientos comienzan a sonar como la voz distorsionada en las grabaciones de audio. Por eso también el trono se inclina hacia atrás. En el proceso, el campo creado cambia tanto al sujeto mismo como a la realidad que lo rodea. Posteriormente, la persona experimenta dolor y todos sus deseos adquieren la capacidad de materializarse. Después de todo, si esta entidad fuera el diablo, es poco probable que hiciera todos estos tratos con tanta honestidad. Si todavía piensas que es el diablo, comparte tu argumento abajo en los comentarios. Y tengo curiosidad por saber, ¿qué pedirías si estuviera sentado en SCP-738-2? Nos vemos.